¿Qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, muchas gracias por visitar el canal. Qué bueno que están aquí. Tema de hoy, la claridad, la comunicación entre abogado y cliente, entre personas. Simplemente leo en foros, no en foros, en grupos de redes sociales, una pregunta un poco extensa. Por ejemplo, mi mamá le heredó a mi papá un terreno y luego aquí algunas veces dicen solar, algunas veces dicen un terreno, em, pero bueno, no dicen baldío, no dicen construido, sino etcétera. Luego dice, mi papá nos puso a ese terreno, lo puso a nombre de mis hermanos y yo, somos tres, la cantidad es indiferente. Y dice, pero ahora mi papá quiere poner a nombre de uno de mis hermanos, del que ya murió, quiere poner su parte de él a nombre de otros dos hijos que tuvo por fuera. Y ellos dicen por fuera, yo imagino por fuera de matrimonio. Entonces, varias cosas para considerar. Dice la pregunta, mi papá puso a nuestro nombre. Habría que ver si en realidad puso a nuestro nombre significa que escrituró o significa que hizo un contrato de compraventa X, y hay que ver si hizo uno para cada uno de los hijos, si hizo uno para los tres o si simplemente fue de palabra. Entonces es la primera cosa que hay que tratar de determinar. Luego dice, lo puso a nombre de los tres, lo puso a nombre de nosotros. Vamos a suponer que ya está escriturado, que sí pudo escriturar, este señor pudo escriturar a nombre de los hijos. Y entonces aquella parte donde dice mi abuela le dejó a mi papá el terreno y no sé qué, está de más, ya ese dato no tiene que ver aquí. A veces, en ocasiones las personas decimos, es que viene desde mi abuela, es que viene desde ella. Sí, los antecedentes son importantes en algunas situaciones, en algunos asuntos, no siempre. Ahora bien, dice, ya lo puso a nuestro nombre. Dependiendo de la situación, bueno, el papá pues puede disponer de lo que es de él, única y nada más de lo que es de él. Si escrituró con los hijos, ya no. Si fue un contrato de compraventa, un contrato de donación, también hay formas para retrotraer ese contrato o bien para dejarlo sin efectos, pero no es tan fácil. O sea, no, el hecho de que no esté escriturado tampoco facilita las cosas. Hay situaciones que habría que ver, un contrato nuevo, una nueva disposición, no sé, etcétera. Y por último, si es de palabra, en fin, el tema central, el tema que nos traía hoy es la claridad en la pregunta. Muchas veces hacemos preguntas vagas, preguntas muy generales, sobre todo en redes. Pues sí se puede decir, bueno, mi papá nos escrituró, hay escritura a nombre de los hermanos, es copropiedad por decir, o es si no es copropiedad, fueron divisiones y fueron fracciones, se fraccionó cada una de las fracciones, se escrituró a nombre de su determinado hijo, ¿verdad? De cada uno de los hijos. Son situaciones que van cambiando el estatus de ese lote, de esa propiedad. Sería definir más claramente de qué se trata, la forma de preguntar, la forma de ver, y de ahí van dependiendo muchas cosas. De repente decimos, es que el abogado no me entendió, dice, el abogado no me dijo, o el abogado aquel me dijo esto y tú me vienes y me dices esto otro. Y bueno, es que, ¿cuál fue la información que le diste a aquel abogado y cuál es la información que le estás dando a este? Atención con eso nada más.
la forma de explicar las cosas, los datos que podamos tener. Insisto, no vamos a decir nombre, no vamos a decir domicilio, no vamos a decir el número de la escritura, por decirlo de algún modo, el número de registro catastral, el folio real le llamamos acá en Guanajuato. Pero sí podemos decir, bueno, sí está escriturado y está escriturado en copropiedad. O bien está escriturado, se escrituraron fracciones, se dividió en fracciones y se escrituró para cada uno de ellos. Sería la forma más concreta de ver el asunto. Digamos que el caso de que mi abuelita le donó a mi papá o le heredó a mi papá, le dejó, dicen en algunas ocasiones, pues sí sería relevante si es que tu papá no ha escriturado. A lo mejor tu papá nada más dice, pues mi mamá me heredó y yo les voy a dar a ustedes o yo les doy a ustedes. Y hasta puedo hacer un contrato. Pero ese lote, esa herencia, vamos a tomarla como un todo global. Mientras no esté escriturada, mientras no se haya tramitado legalmente todo lo que se tenga que tramitar, pues sigue siendo del difunto o la difunta, en este caso la abuelita. El papá no puede disponer de eso hasta que tenga un reconocimiento como heredero y hasta que se hayan hecho todos los trámites legales necesarios. Hasta pronto, hasta aquí mi video. Muchas gracias por verlo, por visitar la red, por visitar el canal. Ponle que no te gusta, ponle que te gusta. Y algún comentario específico, una pregunta puntual. Por supuesto la contestaría yo en términos muy generales, porque ya tu abogado tendría que ver específicamente de qué se trata. Pero con todo gusto, bueno, en la manera de lo posible, trataré de atender tu sugerencia o tu pregunta. Hasta pronto, mi nombre es Juan Antonio.